a ese poderoso que nos salvó, nos redimió y nos hizo nueva criatura. Amén. Pueden tomar su asiento, querido hermano. Qué bueno, ¿no? Yo quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 50, versículo 16 al 21. Génesis capítulo 50, versículo 16 al 21. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Amén. Y esta es una palabra que, si bien es el último capítulo de este libro de Génesis y lleva como título la muerte de José, allí, después de la muerte de Jacob, padre de José, sus hermanos tuvieron temor de que José tomara represalias contra ellos por lo que ellos le habían hecho a José desde su juventud. Y entonces pergeñaron algo y le hicieron hacer decir que el último deseo de su padre antes de morir era que perdonara a sus hermanos. Por eso ese versículo 17 dice: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice que José lloró mientras hablaban. Allí, ese fue el mensaje que querían los hermanos de José que le llegara a José como último deseo de su padre. Luego ellos se presentaron y también se postraron delante de José y diciéndole: siervo tuyos somos, ¿no? Pidiéndole perdón por lo que ellos habían hecho con José desde su temprana edad. Y aquí nos encontramos con dos líneas de acción, dos pensamientos totalmente distintos, aunque los dos hablan del perdón. Uno es el perdón de José, como damnificado, como la persona a la que habían herido. Y el otro perdón es el de los hermanos de José, como aquellos que fueron los ofensores, los agresores, los que habían tratado mal a José. Pero yo quiero que en esta mañana juntos reflexionemos sobre ese primer perdón, ¿no? Y si usted me preguntara qué título le pondríamos a este mensaje hoy, es el perdón de José. Como esa persona que fue ofendida, que fue agraviada. Seguramente será motivo de otra prédica el perdón de los hermanos de José, que fueron los agresores, los que cometieron la falta, ¿no? Pero este perdón de José, seguramente muchos de los que aquí estamos nos podemos sentir identificados, ¿no? Como el agraviado, como
aquella persona que no hizo nada, pero que la atacaron, ¿no? Y esto comienza en la vida de José, allí a partir del capítulo 37, cuando él tenía 17 años, dice la palabra. Allí José y Benjamín eran los hijos de Raquel, la esposa que más amaba Jacob, y por lo tanto Jacob tenía cierta predilección, fundamentalmente con José. Y dice que Jacob mandaba a sus hijos a cuidar los animales al medio del desierto, pero allí Jacob mandaba a José para que le trajera el reporter de cómo se portaban sus hermanos. Entonces esto empezó a generar ira, bronca, envidia hacia José de parte de sus hermanos. Dice la palabra que como era uno de los que más amaba, él le hizo una túnica a Jacob de varios colores y para regalársela a José. Esto lo único que hizo fue seguir aumentando ese desprecio, esa bronca, esa envidia hacia la vida de José de parte de sus hermanos. Tuvo sueños de parte de Dios y que él los comentó, dijo, tanto a sus hermanos como a su padre. Tuvo 2 sueños, donde él veía que manojos de trigo se inclinaban delante de él, 11 manojos de trigo. Entonces sus hermanos interpretaron que ellos iban a postrarse al suelo delante de José. La revelación de estos sueños lo único que hizo fue seguir incrementando esa envidia que tenían. Llegó a tal punto que comenzaron a llamarlo el soñador. Esto también nos enseña que debemos tener cuidado con quién compartimos nuestros sueños, nuestros anhelos. Esa palabra que recibimos de parte del Señor para nuestro futuro, debemos meditar sobre eso y pensar con quién la compartimos. Él la compartió con sus hermanos y ni siquiera su propio padre lo pudo entender, porque le dijo que tu madre, yo y tus hermanos nos postraremos delante de ti. Esas fueron palabras de Jacob. Pero dice la palabra que Jacob siguió meditando sobre estas palabras. Pero lo único que generaron en los hermanos de José fue seguir incrementando esta situación que ellos tenían para con José. Y como decía, lo comenzaron a llamar el soñador, ¿no? Ellos siguieron yendo al campo a atender los animales de su padre y Jacob los seguía mandando para ver cómo ellos se comportaban. Y dice que cuando los hermanos lo vieron venir, dice que empezaron a pergeñar cómo matarle, porque ya estaban cansados. Ya esa ira, esa envidia, esa bronca, ese odio, y cuántos adjetivos calificativos más podríamos agregar. Había aumentado a tal punto que ya habían pensado en cómo matarle, pero como no querían manchar sus manos de sangre, dice que lo tiraron en un pozo de agua seco y ahí lo iban a dejar. Pero dice que venía un mercader que iba a Egipto a vender lo que él traía y se lo vendieron al mercader por 20 monedas de plata. Cuando él allí tirado en el pozo les pedía por favor, llorando, que lo sacaran de ese pozo. Y allí, por un lado, sus hermanos llevaron esa túnica que su padre le había hecho, se la llevaron embebida en sangre de uno de los animalitos para decirle a su padre que su hijo, uno de los que más amaba, había sido devorado por las bestias del campo, del desierto. Y allí dice que Jacob rasgó sus vestiduras, se llenó de ceniza y por mucho tiempo hizo luto porque era uno de los hijos que más amaba.
Paralelamente, José, siendo esclavo de estos mercaderes, fue vendido a Potifar, el jefe de la guardia, el general del ejército de Faraón. Y dice la palabra que a partir de que José empezó a trabajar en la casa de Potifar, las cosas, la situación económica, laboral, en la casa de Potifar empezó a cambiar, empezó a ser prosperada. Y dice que esa prosperidad llegó a ser tal que Potifar no se preocupaba por nada, porque José se encargaba de todos los quehaceres de su casa, de su vida. Pero también la esposa de Potifar puso los ojos sobre José. Seguramente usted se acuerda de la historia, ¿no? Y quiso acostarse con él, pero José se rehusó, primero por no ir en contra de Dios y luego porque era la esposa de su amo. Pero dice que la situación se puso tan complicada que cuando ella se quejó a Potifar, Potifar no tuvo otra que mandarlo a la cárcel. Y allí José fue a la cárcel. Y también en la cárcel comenzó a cambiar el ambiente que allí había, de manera tal que el jefe de los carceleros también, al igual que Potifar, dejó de preocuparse por todos los quehaceres que había que hacer en la cárcel, porque José se encargaba de todo. Y dice que vinieron 2 sirvientes allí a la cárcel, puestos por Faraón, un copero y un panadero. Y también tuvieron sueños, y allí José se los reveló. Y al cabo de 3 días, ellos hicieron efectivo esa revelación que José les había dado. Uno para muerte y el otro para restitución del lugar en el que estaba, que era ser el copero del rey. José le había pedido que no se olvidara de él y que le hablara a Faraón de José, de él. Dice que el copero se olvidó de José. Y al cabo de 2 años de que José todavía seguía allí en la cárcel, Faraón tuvo 2 sueños. Y dice que nadie en Egipto, ni los magos, ni los adivinadores, nadie en Egipto pudo revelar los sueños de Faraón. Y el copero se acordó de que había alguien en la cárcel que había revelado los sueños y que lo que había dicho se había cumplido, tanto para el panadero como para él. Faraón lo manda a llamar y le habla de los 7 años de mucha prosperidad y de los 7 años de gran hambruna. Faraón tiene convicción de que verdaderamente esa era la revelación del sueño que él había tenido y lo pone a José al frente de este gran proyecto. Y allí dice que llega a ser el número 2. Después de Faraón, él era el que manejaba todo. Él tenía el anillo real. Después de Faraón, él hacía todo. Y dice que terminaron esos 7 años de gran prosperidad, donde silos enteros por todo Egipto estaban llenos de alimentos, preparándose para los nuevos 7 años que iban a venir de gran hambruna. Y esos 7 años llegaron. Dice que pasados 2 años de esa hambruna, que había sido tan grande, también llegó a las tierras de Canaán, donde estaba allí Jacob y sus hermanos. Jacob, sintiendo que en Egipto había alguien que daba alimento, mandó a sus hijos a comprar alimentos. Y allí van 10 de sus 11 hermanos, quedando Benjamín allí con Jacob. Y se presentan delante de José,
el segundo después de Faraón. Ellos no lo reconocen a José, porque seguramente José estaba vestido como acostumbraban los egipcios en ese momento, pero José sí los reconoce a sus hermanos. Y dice la palabra que comienza a tratarlos ásperamente, comienza a tratarlos como espía, los meten en la cárcel. Ellos le cuentan la historia, le dicen que había un hermano perdido y que otro había quedado con su padre porque era el único amado, uno de los dos que más amaba a su padre. Entonces él los manda de vuelta a la tierra de Canaán con sus alforjas llenas, pero con el dinero que ellos habían puesto ahí adentro. Cuando ellos se dan cuenta de esto, dice que tienen gran temor, porque quedaban como que habían robado ese dinero. Pero José les dice que para creer que verdaderamente no estaban mintiendo, tenían que traer a ese hermano menor del que tanto habían hablado y del que tanto amaba su padre. Pero tenían que dejar uno de ellos hermanos allí en la cárcel. Y allí se quedó uno de esos hermanos en la cárcel y los otros 9 volvieron a Canaán. Le contaron la historia a su padre, pero su padre se negó de dejar ir a Benjamín a mostrárselo a este segundo al mando, y fundamentalmente teniendo en cuenta que había quedado dinero adentro de sus alforjas. Pero una vez que se agotaron los alimentos, Jacob no tuvo más remedio que dejarlos ir, después de que mucho le rogaran sus hermanos para que sus hijos, para que lo dejaran ir, poniendo su vida como garantía de que iban a traer a Benjamín de vuelta. Pero allí van estos hermanos a Egipto a buscar comida, alimento. Dice que se presentaron delante de José y José se conmovió hasta las entrañas cuando vio a Benjamín. Dice que su llanto fue muy grande, que se escuchó en todo el palacio. Allí él llena nuevamente sus alforjas, pero los deja ir, pero pone en la bolsa de Benjamín su copa de plata y los deja salir de la ciudad. Y cuando salen, manda a sus criados a decir que le habían robado y que al que tuviera lo que él estaba buscando iba a ser su siervo de por vida. Cuando tiran lo que había dentro de sus bolsas en el piso, ¿qué encuentran? La copa de plata de José en la bolsa de Benjamín. Sus hermanos así que fueron todos detenidos, todos presos, todos a la celda, pero explicándole que su padre iba a morir si no llegaban a Benjamín. Porque a palabras de Jacob había dicho que si Benjamín no volvía, él iba a ir al Seol, iba a morir porque ya no tenía más razón de vivir. Pero ya José, cansado de toda esta situación, hace ir a todos los siervos de él y queda solo con sus hermanos, y ahí se da a conocer. Ya capítulo 44 creo que es por ahí, José se da a conocer a sus hermanos y le dice: yo soy José, el que ustedes vendieron como esclavo. Dice que ellos se postran y lloran. José abraza a todos y llora junto con ellos, ¿no? Pero dije que quería que juntos reflexionemos sobre ese perdón de José, ¿no? Y era necesario ese relato de historia porque tal vez muchos lo hemos leído, ¿no? Pero tal vez es un punto de vista que nunca nos hemos puesto a pensar, ¿no? Y seguramente usted, al igual que yo en este relato, se ha hecho
toda esa gráfica, ¿no? Toda esa película de cómo ha pasado. Ahora quiero que nos centremos un momento en cuando los hermanos de José vienen por primera vez y se encuentran con José. Sin ellos conocerlo, pero José ahora ya con toda la autoridad, porque por encima de él el único que estaba era Faraón, y tiene delante de él a las personas que tanto mal le habían hecho desde sus 17 años. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Teniendo enfrente nuestro, teniendo nosotros toda la autoridad, porque él los mandaba a la cárcel, los podía haber mandado a matar y nadie hubiese dicho nada, porque él era, después de Faraón, el que tenía toda la autoridad, y seguramente que si le hubiese preguntado a Faraón, Faraón lo hubiese mandado. Él tenía toda la autoridad. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros si tenemos enfrente nuestro aquella o aquellas personas que en nuestra propia vida nos hicieron tanto mal? Por eso hoy decía, somos perdonados por el Señor, pero ¿a cuántos perdonamos nosotros, no? Pero ¿qué fue lo que hizo José? Lo primero que me puse en los zapatos de él, ¿no? ¿Qué hubiese hecho yo? ¿Qué es lo que pude entender a lo largo de estos capítulos? Tratando de entender lo que él había vivido y tratando de comprender qué es o cuál fue la reacción de José ante aquellos que le habían hecho tanto mal. Seguramente que lo primero que él ha pensado es revivir todo lo que le había pasado, este relato que rápidamente yo hice, pero seguramente debe haber pasado como una película en la mente de José, ¿no? Volver a sentir todo lo que él había sentido. Y eso se llama resentimiento. Volver a sentir lo que sintió en ese momento. ¿Y qué fue lo que hizo luego? Le generó bronca, odio, ganas de vengarse. Seguramente usted y yo hubiésemos hecho lo mismo, ¿no? Si pasa esa película por nuestra mente de aquella o de aquellas personas, por más allegada o no que hayan sido a nuestra vida, pero que nos marcaron, nos hicieron mal, y que seguramente o independientemente de que hayamos recibido al Señor como Salvador personal de nuestra vida, lo tenemos guardado en algún lugar de nuestro corazón, cerrado, con una puerta y con 7 candados. Y por más que el Señor nos haya perdonado, eso está allí. Y de vez en cuando, o de tanto en tanto, esas situaciones que nos tocó vivir afloran a nuestra mente. Porque en el relato yo pude entender que José de tanto en tanto se recordaba de lo que había sido vivir allí en Canaán, junto a su padre, junto a su hermano que más amaba, junto a sus hermanos, y también esas situaciones que le hicieron tanto mal. Lo trataron despectivamente, lo trataron como un esclavo y lo vendieron como un esclavo. Allí gritando él dentro del pozo, pidiendo por favor
que lo sacaran de esa situación y ellos se estaban riendo. El único que quiso hacer algo fue su hermano Rubén, que cuando fue a buscar algo para que pudiera salir del pozo, cuando volvió ya lo habían vendido y pasó a ser un esclavo. Y seguramente por la mente de cada uno de nosotros debe estar pasando situaciones que podamos haber vivido, que si los tenemos delante nuestro a esas personas, seguramente esas situaciones vuelven a pasar como una película en nuestra mente. Y eso genera resentimiento, volver a vivir lo que vivimos en ese tiempo. Y eso seguramente con nuestra mente humana, con nuestro raciocinio humano, con lo que el mundo nos enseña, con lo que el mundo nos enseñó, es venganza, es hacer justicia por mano propia. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando vemos alguna injusticia allí en el noticiero, en la televisión, nos da ganas de hacer justicia por mano propia. Algunos las hacen. Esto fue lo que hizo José. Dice que los trató ásperamente, que los metió en una celda, los trató como espías. Él quiso hacer justicia por mano propia. Les pegó donde más le dolía, porque sabía que ellos tenían que volver con Benjamín, porque su padre no los iba a perdonar. Y puso su copa en la bolsa de Benjamín para que él se quedara. Primero porque también era el hermano que más amaba, y segundo porque sabía que esto les iba a doler. Y cuando uno trata de venganza, uno trata de pegar donde más le duele al otro, ¿no? Y esto es lo que hizo José, o lo que hubiésemos hecho cualquiera de nosotros, tal vez. Tal vez. Tal vez usted ha abierto o nosotros hemos abierto todas las puertas de nuestro corazón y no tenemos ese rencor, no tenemos esa bronca, ese odio, ese ganas de hacer justicia por mano propia con aquellas personas que nos hicieron tanto mal en nuestra vida, ¿no? Que nosotros le dimos confianza y se tomaron esas atribuciones más de lo que correspondía, ¿no? Y que nos hicieron tanto mal. Y que tal vez hoy estamos pensando en esas personas y decimos, yo confié, yo creí que no me iba a hacer mal. Y terminó defraudándome. Eso genera odio, rencor en nuestro corazón. Y por más que lo hayamos olvidado, no los hemos perdonado. Al ser humano le cuesta perdonar. Por eso muchas veces antes de hablar uno piensa en lo que va a decir y no lo dice, porque si pasa algo mal después tiene que pedir perdón. Y es más difícil pedir perdón. Entonces uno se tiene que contener antes porque sabe que si no después tiene que... Pero nosotros queremos que el Señor nos perdone, pero que haga justicia con el otro. Queremos el perdón para nosotros y la justicia para el otro, ¿no? Hasta que José se dio cuenta que esto no iba a funcionar y él pensó en todo lo que Dios le había hecho pasar. Por eso dice el versículo 19, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él entendió que la justicia no iba a estar en sus manos propias, que no iba a ser tomar venganza o hacer justicia por mano propia, sino que la justicia iba a estar por parte de Dios. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De repente José empezó a pensar en su padre, en
en todos sus familiares que habían quedado allí en la aldea, en el campo de Canaán, y vio que esto había sido propósito de Dios. Y yo digo, esto marcó un punto de inflexión en la vida de José, y también tiene que marcar un punto de inflexión en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Como hoy decía, cuando nosotros conocemos y entregamos nuestra vida al Señor, ya no nos regimos por las leyes de este mundo, ¿no? Porque las leyes de este mundo, ¿qué nos enseñan? A vengarnos, pero no a la gracia. Nos enseñan la V de la vendetta, ¿vio? Pero no la G de la gracia. Nos enseña que vos la hiciste, vos la tenés que pagar. Vos me hiciste esto no se arregla con un perdón. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal de nuestra vida, nuestras reglas, nuestras leyes, ya no son las que se manejan en este mundo, ¿no? Por eso debemos aprender lo que es el perdón. Debemos saber utilizarlo a ese perdón. Porque a veces sabemos que tenemos que hacerlo y le decís, bueno, ¿me perdonás? Yo me acuerdo cuando los mellizos míos eran chiquitos y se peleaban entre ellos y después decía, bueno, ¿me perdonás? No, le decía el otro. Bueno, arreglate con Jesús, le decía el otro. Pero no estamos hablando de recibir el perdón de aquella persona o de aquellas personas que nos agraviaron. Estamos hablando de que soltar el perdón nos pone a cuenta con el Señor. Permite que el Señor pueda obrar en nuestras vidas en aquellas áreas en las que todavía no hemos aprendido a trabajar. Y el perdón es una de las más importantes. Si el perdón de la otra parte también viene hacia nosotros, como fue la de los hermanos de José, que ellos vinieron, se postraron delante de él, siervo tuyo somos, y hubo reconciliación total del ofendido y de los ofensores. Eso es lo ideal, ¿no? Pero entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que significa la palabra perdón. ¿Alguna vez buscó la definición de lo que es la palabra perdón? La definición bíblica. Yo la leo según la saqué del texto. Es un acto voluntario de amor y gracia. Voluntario. Tiene que haber una voluntad de parte mía de querer soltar ese perdón. Y es de amor y gracia. ¿Hacia quién? Hacia aquella o aquellas personas que me atacaron, que me agraviaron, que me deshonraron, que me fueron infieles, que me defraudaron. No, es un acto de amor y gracia porque Dios obró en mi vida y yo tengo que soltar ese perdón. El amor es una decisión, no es un sentimiento, no es una cuestión de emoción, sino es una cuestión de decisión que yo tengo que tomar para soltar el perdón, para que el Señor pueda obrar en mi vida, inspirado en el carácter de Dios, que implica cancelar la deuda moral de quien ha ofendido, renunciando al rencor y a la venganza. Y dice, cancelar la deuda moral. Esto no implica que la justicia caiga sobre aquella o aquellas personas. Es la deuda moral. Yo estoy llevando una carga que no me corresponde. Porque estamos hablando del perdón de José, del perdón del ofendido, del perdón de la víctima, del que no hizo nada, de que no fue el agraviante. Pero siempre la víctima es el que lleva la peor parte. Tomamos el veneno esperando que el otro se muera, pero los que terminamos envenenados somos nosotros. ¿O usted nunca estuvo envenenado pasando una noche sin dormir? Por lo que le había hecho o por lo que le hizo.
Entonces tomamos el veneno esperando que el otro se muera, pero los envenenados terminamos siendo nosotros. Y el Señor nos quiere librar de todo eso. El Señor nos quiere cortar con toda esa cadena. No es solo olvidar, porque a veces decimos olvidamos. Yo ya lo olvidé, hermano, ya está, eso pasó hace muchos años. Lo tenés ahí, lo tenés en tu corazón. Lo que pasa es que lo cerraste con tantos candados que vos creés que ya está, pero está ahí, latente. No te deja crecer, no te deja avanzar. No deja que el Señor pueda terminar de obrar en nuestras vidas. Por eso no es solo olvidar, sino una decisión de liberar al ofensor, de liberarlo de mí, de soltarlo. Una vez leí que había un rabino judío que venía de Europa a Occidente y antes de salir como inmigrante, él dijo, yo quiero orar para dejar a Hitler aquí. No quiero llevarlo conmigo. No quiero que él ande por el mundo junto conmigo. Él lo dejó allí, en Europa. Esto habla de que debemos olvidar, pero también debemos renunciar a todo eso, soltar esa carga que no es nuestra, esa mochila que llevamos que no es nuestra, porque nosotros fuimos el ofendido, nosotros fuimos la víctima, no fuimos el victimario. De liberar al ofensor reflejando el perdón incondicional recibido por Cristo. Debemos largar esa carga, debemos soltar esa carga porque no es nuestra. Y lo único que hace es generar una carga adicional a nuestra vida que el Señor dice, yo te la quiero sacar. No te cargues con esto porque no es tuyo. Hay un dicho, ¿vio? Que dice, no te cargues con este muerto porque este muerto no es tuyo. Capaz que hay muchas acepciones de esto, ¿no? Usted sabe que en la época medieval, cuando alguien moría en una aldea por causas que no eran naturales, por una enfermedad, sino porque lo mataban o algo, la aldea se tenía que hacer cargo de todos los gastos que generaba ese muerto. De su familia. Entonces, ¿qué hacían en la aldea? Cuando alguien se moría por causas que no eran naturales, se lo cargaban y lo tiraban a la aldea de al lado. Entonces el de la aldea de al lado decía, este muerto no es mío, no me carguen con este muerto porque yo no me voy a tener que hacer cargo de todos los gastos que origina este muerto porque este no es de mi aldea, ¿no? No te cargues con ese muerto, no te cargues con esa carga que no es tuya. Abrí esa puerta, sacale los candados, abrí esa puerta y dejá que el Señor obre en nuestra vida. Sí, hermano, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Pero no es fácil hacerlo, porque durante muchos años estuvimos acostumbrados, enseñados, preparados por el mundo para otra cosa. Ojo por ojo, ¿no? Hacer justicia por mano propia, si no me defiendo yo, no me va a defender nadie. La justicia existe, pero puede ser muy lenta, la justicia del mundo. Pero hay aspectos claves sobre el perdón que la Biblia nos enseña, ¿no? Porque tenemos el diagnóstico, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos los fundamentos bíblicos, ¿no? Yo sé que tengo que soltar el perdón, pero no lo hago. Y dice, hay un primer punto que tiene origen divino. Es el perdón que Dios nos entregó a la humanidad. Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, ¿no? Para salvación de las nuestras. Él mostró su amor para con nosotros. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba allí en la cruz? Cuando era escupido, vituperiado, desafiado, y Él estaba dando su vida para salvación de las nuestras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba intercediendo al Padre por toda la humanidad.
No únicamente por los que estaban allí alrededor, porque seguramente que si hubiésemos estado nosotros ahí hubiésemos hecho lo mismo. Nosotros éramos inmerecedores de un perdón, pero Él con su gracia y con ese sacrificio en la cruz que hoy vamos a recordar, Él nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Y los tiró dónde? Al fondo del mar. Él no se acuerda de todos nuestros pecados. Y si Él, siendo Dios, no se acuerda de todo lo que era nuestra vieja vida, ¿por qué nosotros seguimos teniendo en nuestro corazón esa raíz de amargura por situaciones que nos tocó vivir antes o tal vez después de conocer a Cristo, ¿no? Porque el hecho de conocer a Cristo no nos hace libres o exentos de que no nos agravien o que no nos ataquen, ¿no? Pero por eso digo que tiene un origen divino, porque es el mismo Señor el que nos va a sacar esa carga. Es una decisión, no es una emoción. Seguramente usted está pensando, sí, hermano, tiene razón, tengo que perdonar. Y salimos de este lugar y empezamos, no, yo voy a perdonar a esto, pero esto no lo puedo perdonar. Y empezamos a pensar, ¿no? Pero tiene que ser una decisión, que no es fácil. No es fácil personal aquellos que nos atacaron, que nos agraviaron, que nos hicieron tanto mal. Pero dice que es condicional, es una condición que pone el Señor. ¿Usted se acuerda del Padre Nuestro? Allí en Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿Quién lo puede leer rápidamente? Que se nos fue la hora. Mateo capítulo 6, versículo 12. Más que una condición es un mandato de parte del Señor, ¿no? ¿A quién? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Queremos el perdón para nosotros, pero nosotros no perdonamos, ¿no? Tenemos que perdonar a otros, a nuestros ofensores, para que el Señor nos perdone a nosotros, ¿no? Y como si eso quedara lugar a duda, el versículo 14 y el 15 dice que si nosotros, ¿quién lo lee? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es una condición, es un mandato de parte del Señor. Él lo que está diciendo va en favor de nosotros. Tal vez nosotros estamos interpretando, no, Señor, ya está todo bien, vos me perdonaste, yo soy nueva criatura, soy un hijo tuyo, pero yo no puedo perdonar todas estas cosas que a mí pasó en mi vida. Pero si vos no perdonás, el Señor no te va a poder perdonar. El Señor no va a poder sacar todo eso y esa raíz de amargura va a seguir estando en tu corazón y genera estrés, genera mal, genera enfermedades, genera situaciones por las que no vamos a querer pasar. Por eso es necesario, es un mandato, es una condición de que nosotros perdonemos a aquellos para que Él nos pueda perdonar y sanar a nosotros, para que pueda sacar esa carga que no es nuestra, esa mochila que no es nuestra, para que puedas andar más ligero. Por eso mi carga, mi yugo es más ligero, dice el Señor, porque Él quiere sacarnos esa carga que no es nuestra, que no fue generada por nosotros, pero que nos está haciendo mal. Por eso debemos soltar el perdón, debemos perdonar a aquellos, aunque no nos guste, aunque no lo sintamos, pero debemos empezar. Es un ejercicio. De la misma manera que cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, empezamos a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y empezamos a transitar una nueva vida bajo nuevas leyes, bajo nuevos decretos, bajo nuevos estatutos, bajo nuevos mandamientos. Este es un mandamiento más. Debemos perdonar para que el Señor pueda perdonarnos. Y es un ejercicio. Esto no es de la noche a la mañana ni con un abrir y cerrar de ojo como cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, sino que es un ejercicio
y debemos manifestarlo, debemos dar manifestaciones de que esto sea cierto. Ahora, ¿yo cómo hago internamente para saber de que esto es así? La gran ayuda que usted y yo tenemos, que el Señor nos dio el Espíritu Santo. Que cuando usted le saca los candados a esa puertita que tiene allí, yo entraré y cenaré con vos, dice Juan en el libro de Apocalipsis. Yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Él promete, él va a estar allí a la puerta esperando que vos y yo la abramos. Pero cuando nosotros la abramos, él va a entrar, va a ver qué es lo que hay dentro nuestro y luego él va a obrar en consecuencia. Él va a limpiarnos y a sacar toda esa basura que nos hace tanto mal. Ahora, ¿cómo hago yo para empezar a ver de que verdaderamente, cuál es el ejercicio? Porque tenemos el diagnóstico, sabemos qué es lo que hay que hacer, y ¿cómo hago yo para aprender a hacer todo esto, ¿no? Primero, eliminar ese pensamiento que tuvo José, con su mente humana, con su raciocinio humano, de obrar en venganza. Lo metió a la cárcel, los trató mal, ásperamente, les metió la copa dentro de la alforja. Quitar ese pensamiento de venganza que puede existir sobre esa o esas personas que tanto mal nos hicieron, cuando renunciamos a hacerle daño. Seguramente que si usted vio que a esa persona le pasó algo malo, ¿se aflige o se pone contento? Es una señal. Renunciamos a hacerle daño. Cuando nos afligimos por lo mal o por la situación que le empezó a pasar, son todas señales que van a venir a nuestra vida. No es que alguien va a estar mirándonos, sino son señales internas nuestras que nos van a hacer ver que verdaderamente estamos en ese proceso de aprender a perdonar. ¿Se entiende lo que digo? Cuando buscamos la reconciliación, cuando buscamos orar por ellos, cuando demostramos disposición a olvidar, cuando pasa por delante nuestro, ya no tenemos ese resentimiento, ese pensamiento que nos lleva a cuando tuvimos una situación con esa persona, cuando erradicamos de nuestra vida la venganza. Son señales internas nuestras que nos va a dar la manifestación de que verdaderamente estamos en ese proceso donde el Espíritu Santo dentro de nosotros nos está ayudando a que podamos soltar el perdón. Por eso termina este pasaje que leíamos: ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Marcó el punto de inflexión en la vida de José. No solo fue un perdón de boca para afuera, sino que verdaderamente él trajo a su pueblo, le dio uno de los mejores lugares para que pudiera vivir, alimentó a toda la familia, pudo volver a abrazar a su padre, a toda su familia, mandó lo mejor que él tenía. Faraón puso a disposición todo para que él pueda ir a buscar a su familia y traerla a la tierra. Le dio lo mejor de lo que tenía. Por eso dijo: ahora pues no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Esto habla del perdón total de José. Le habló al corazón. ¿Usted le podría hablar al corazón a esa persona o a esas personas que le hicieron mal? José lo hizo. Eso marca la restauración total en la vida de José, el perdón total en la vida de José, y que es a donde tenemos que apuntar. Sé que el perdón no es fácil, porque ahora va a ir a usted al pastor el lunes, que hoy no vino, y le va a decir: hermano Claudio habló del perdón y me dijo que tengo que perdonar. Sí, lo dice la palabra, hermano, no es palabra mía. El Señor puso esta palabra en mi vida, no sé si porque hoy es Santa Cena,
y que habla de que tenemos que perdonar a todos, de estar en comunión con todos, ¿no? Pero la recomendación en esta mañana es: abrí esa puerta de tu corazón, soltá ese perdón, esa carga que no es tuya. El Señor te dice: dejá esa carga, no es tuya, no te cargues con cargas que vos no tenés la culpa. Vos tomaste el veneno y terminás siendo envenenado, porque esas cosas de tanto en tanto afloran en nuestra vida y nos hacen mal, nos hacen sentir mal, nos hacen actuar mal. Llegamos a tener mal carácter, contestamos mal. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestra vida que todavía el Señor no ha podido obrar en nosotros, porque esa raíz de amargura empieza a crecer dentro de nuestro corazón y nos deja que actuemos mal. Pero si nosotros le entregamos esa área al Señor, Él prometió obrar en nuestra vida. De la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores, Él va a perdonarnos a nosotros y nos va a dar un corazón nuevo. Va a cambiar ese corazón de piedra, va a poner un corazón de carne. Nos va a ver las cosas de otra manera. Y por más que nos agravien, cuando tu corazón está totalmente sano, vos no lo vas a interpretar mal. Porque tu corazón está sano, tu vida está sano. Lo vas a dejar pasar. ¿Y sabes qué vas a decir? Lo dijo porque estaba mal, o lo hizo porque estaba mal. Lo vas a justificar y no lo vas a ver como un agravio, porque tu corazón ha sido totalmente perdonado y transformado. Amén. Yo te invito a que juntos estemos orando al Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas, porque nosotros solos no podemos. Tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Tenemos al Señor que prometió hacerlo. En tanto y en cuanto nosotros empecemos en ese proceso y tomemos la decisión de querer hacerlo, Él va a obrar en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie y juntos estar orando al Señor para que Él pueda ayudarnos a sacar esos candados de esa puerta, abrirla para que Él pueda entrar en nuestra vida y pueda hacernos criaturas nuevas y nos pueda ayudar a soltar ese perdón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, a las puertas de estar recibiendo o realizando o teniendo esta cena tuya, Señor, recordando estos santos emblemas de tu carne crucificada allí en esa cruz y esa sangre que sirvió para perdonarnos de todos nuestros pecados, Señor. Hoy queremos pedir tu ayuda, Señor. Pedimos tu pronto auxilio, Señor, para que verdaderamente podamos también nosotros, como tu palabra lo dice, perdonar a nuestros ofensores, a nuestros agresores, aquellas cosas que hemos vivido durante tantos años y que nos han hecho tanto mal y que de tanto en tanto vienen a nuestra mente para hacernos sentir mal, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a que podamos soltar ese perdón, a soltar esa carga que no es nuestra, Señor. Nosotros fuimos víctimas, fuimos aquellos que fuimos damnificados por todo esto, pero nos genera una carga adicional que ya no queremos llevar más. Por eso, Padre, te pedimos ahora que tú nos ayudes a que podamos soltar ese perdón, que tomemos la decisión, Señor, de querer emprender esta nueva ruta contigo, Señor, que tal vez nunca antes hemos realizado porque la teníamos ahí escondida o olvidada, Señor, pero que sabemos que tú no puedes obrar si nosotros no abrimos la puerta, si nosotros no tomamos la decisión de querer hacerlo, algo que va a ser en beneficio nuestro, Señor. Te pedimos, Padre amado, te suplicamos, te imploramos que tú nos ayudes, porque con nuestra mente finita, con nuestro raciocinio, con lo que el mundo ha impuesto en nuestras mentes, vidas y corazones, Señor, nosotros estamos imposibilitados de soltar ese perdón. Por eso pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú estés obrando en nuestras vidas para
para que podamos empezar este proceso, Señor, y que tú te manifiestes día tras día, sabiendo, entendiendo, creyendo que ese es el camino que tú necesitas que transitemos para que podamos obtener el perdón absoluto y tu gracia sea derramada sobre nosotros, Señor, y podamos actuar como lo hizo José, no solo perdonando a todos aquellos que le habían hecho mal, sino que terminó prosperando a todos ellos, porque todo fue por propósito tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú hagas la obra en nuestra vida. Amén.